solo tenía 23 años Camila Pacassi. ¿Qué hizo para merecer esto? Absolutamente nada. Esa es la violencia feminicida. Cheque nada más. Recibió 39 ataques con un arma punzocortante por su compañero de clases frente a los ojos de decenas de estudiantes y algunos maestros. El 18 de octubre del año 2024, Bolivia despertó con las escalofriantes imágenes de este atentado, de este ataque que se viralizó de manera instantánea. Los gritos, la desesperación y la impotencia de no poder salvar a la víctima quedaron documentados como la máxima evidencia de la locura de uno de sus estudiantes, el feminicida Edwin Marcos Calle Huanca, de 24 años de edad. ¿Pero por qué lo hizo? Pues bueno, hoy te voy a revelar todos los detalles de este desgarrador y además tétrico, sobre todo, crimen. Estudiante, madre de un pequeñito de 5 años y una mujer llena de sueños. Su único delito fue rechazar la propuesta amorosa de un sujeto que llevaba algunos meses acosándola sin descanso. Camila Pacassi Zanga tenía 23 años de edad y residía con su familia en un pueblo indígena conocido como Los Mocetén, ubicado en el municipio de Palos Blancos, en el departamento de La Paz, en Bolivia. Desde muy joven supo que encaminaría su vida hacia el estudio y la preparación profesional, deseando con todas sus fuerzas poder salir adelante y retribuir a su madre todo lo que hasta ahora le había brindado. De hecho, una de sus primeras opciones fue convertirse en dentista e incluso incursionar en la política. Sin embargo, en tanto fue creciendo, sus metas fueron cambiando hasta que finalmente se decidió por una profesión que le llenaba en todos los sentidos. Camila quería convertirse en maestra y lucharía incansablemente hasta lograrlo. Pero por desgracia, las cosas no le serían tan sencillas como imaginaba, ya que luego de haberse involucrado en una relación amorosa, se convirtió en madre a muy temprana edad. Apenas tenía 18 años cuando la responsabilidad de un hijo cayó sobre ella, orillándola a cambiar por completo su estilo de vida y sus prioridades. Y aparte, por si fuera poco, el apoyo del padre de su hijo no resultó ser el más adecuado, ni mucho menos suficiente, de modo que el esfuerzo de ser madre soltera se transformó en todo un reto, aunque para su buena suerte siempre contó con el respaldo de su madre, que era la señora Salomé, cuyo soporte no solo fue mantenerse al cuidado de su nieto, sino que también fue un gran aliento para que Camila no desistiera de lograr su sueño. Así, con mucha dedicación al estudio, la joven pronto logró entrar a la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, ubicada en el municipio paceño de Caranavi. Era tan solo el principio de una nueva etapa. Tenía muchas ilusiones de algún día recibirse como maestra y así tener un trabajo estable con el que pudiera sostener a su familia, especialmente ese nuevo ser que de alguna u otra forma la motivaba para siempre salir adelante. Orgullosa de haber iniciado su carrera profesional, Camila puso todo de su parte para destacar. Era una joven cumplida, responsable. Tenía frente a ella solo un objetivo y no deseaba tener ningún tipo de distracción. Lo cierto es que su hijo significaba la mayor prioridad en la vida, por eso una relación que fuera más allá de amistad no estaba en sus planes. En el aula, por otra parte, era una compañera muy querida. Solía reunirse con sus amigas para hacer las tareas y algunos trabajos en equipo. Sin embargo, de vez en cuando los profesores elegían formar las parejas para realizar ciertos proyectos. Y aunque ella solía llevarse bien con la gran mayoría de sus compañeros, había uno que no era de su total agrado. No porque simplemente le cayera mal, sino porque este sujeto ya llevaba tiempo rondándole con intenciones distintas, mismas que ya había rechazado en más de una vez. Su nombre era Edwin Marcos Calle Huanca, quien desde el primer año de la carrera desarrolló, cierta obsesión con su compañera. De hecho, la señorita Pacassi ya había comentado a grandes rasgos la situación en casa con su madre. No obstante, en un principio ninguna se pudo haber imaginado el desenlace fatal y aparte tan desgarrador que dicha situación tendría. No había ninguna relación, solo desde el primer año mi hija me decía que la empujaba, era muy agresivo, que no le gustaba hacer trabajo con él, era muy maltratador, violento en sí. Rechazar a Marcos fue lo que la sentenció
a su final, pues una vez que este tipo percibió su falta de interés, lejos de aceptarlo con dignidad y respeto, decidió dar inicio a una especie de persecución motivada por el acoso, queriendo lastimarla, molestarla y violentarla cada que tuviera oportunidad. Así que de pronto los pasillos de la escuela ya no se sentían seguros. Hacer trabajos en equipo con él significaba un enorme esfuerzo por soportar sus malos tratos, y aunque en un principio trató de portarse amable con él, eso no evitó que un profundo odio comenzara a brotar desde sus entrañas, siendo alimentado cada día con un par de palabras ofensivas, un empujón y otras actitudes despectivas en contra de Camila. Marcos no pudo aceptar que la chica que le gustaba tenía otras prioridades. La principal de ellas era mantener a un hijo, y aunque hasta ese momento la señora Salomé servía de bastante ayuda, en un futuro ella tendría que hacerse cargo al 100%. Por eso no estaba interesada en comenzar ningún tipo de relación amorosa, solo seguir concentrada en la escuela, graduarse, conseguir un buen empleo y luego tal vez darse una oportunidad en el amor. Pero desafortunadamente, siendo incapaz de comprender una negativa como respuesta, Marcos siguió insistiendo e insistiendo, y molestando también a tal grado de causar en Camila una desesperación insoportable, pues desde el primer año y hasta casi la culminación de la carrera tuvo que soportar los malos tratos de este compañero, llegando incluso al punto de querer abandonar los estudios. Era tanto el hostigamiento. La joven, al no encontrar una solución, decidió consultar con su madre para que juntas pudieran tomar cartas en el asunto. Fue entonces que la señora Salomé le hizo entrar en razón con respecto a que abandonar la escuela no era lo mejor, en aquel momento creyeron que no era lo mejor, sin reportar estos incidentes a las autoridades del plantel educativo. Presuntamente, la joven estudiante hizo caso a los consejos de su madre e intentó proceder de buena manera para que las agresiones pararan, de modo que tanto la víctima como el victimario acudieron a la oficina del director para poner las cartas sobre la mesa, ella por su parte pidiendo respeto hacia su persona y él sin más remedio que acatar las órdenes de poner un alto a sus ofensas. Al parecer, las siguientes semanas transcurrieron en absoluta paz. Era como si Marcos finalmente hubiera podido entrar en razón y aceptar que una relación con su compañera de clases jamás podría concretarse. Pero nadie tenía idea de que los nombres Marcos y Camila próximamente protagonizarían los canales de noticias con imágenes absolutamente perturbadoras, convirtiéndose ese crimen en uno de los más aterradores en las estadísticas, convirtiéndose ese feminicidio en uno más de la aterradora estadística. El feminicidio de Camila es uno de los 73 registrados en Bolivia en lo que va del 2024. Tan solo en La Paz, donde ocurrió el ataque, ya suman 19. La mañana del 15 de octubre del año 2024, Camila se despertó como todos los días lista para una jornada más en la escuela. Con la graduación tan próxima, siendo ese el último año de la carrera, más que nunca se sentía motivada para poner todo su empeño en las clases. Llevó a cabo su rutina como cada amanecer, se despidió de su niño de 5 años y se marchó de casa con la promesa de regresar más tarde para encontrarse con sus seres queridos. Desgraciadamente, eso no iba a ocurrir, pues alguien más ya había decidido su cruel e injusto destino y estaba dispuesto a hacerlo cumplir aun y cuando tuviera que pasar el resto de su vida tras las rejas. Edwin iba armado al salón de clases, en espera del mejor momento para atacar a su compañera en venganza por todo lo ocurrido. Contrario a lo que quería aparentar, no había superado en lo más mínimo el tema de Camila, pues él en su locura se decía completamente enamorado. Así, el día apenas estaba comenzando para los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Llevaban puesto su característico uniforme de camisa blanca y pantalón oscuro. La mayoría de los estudiantes disfrutaban estar al interior de las aulas no solo por la ilusión de convertirse en profesores, sino por el simple hecho de convivir con sus compañeros. Sin embargo, de entre las decenas de alumnos en un salón en específico existía un caso bastante peculiar. El estudiante Marcos no solía llevarse bien con el resto de sus compañeros, por el contrario, ya tenía algunas llamadas de atención por ser agresivo, no solo con Camila, sino con algunos otros alumnos, incluyendo un profesor. A este joven de 25 años se le conocía por ser sumamente retraído, falto de amistades y hasta cierto punto un sujeto bastante raro.
pues en lugar de hacer como todos los demás y extender su círculo de amistades, prefería sumergirse en la música de sus auriculares. Cuando no estaba acosando a la señorita Pacassi, se quedaba en un rincón ignorando a todo el mundo, incluyendo a sus profesores. El compañero ya desde que hemos ingresado en primer año siempre era asocial, no se relacionaba con el curso, era raro, siempre andaba con auriculares. Él ya tenía antecedentes porque año pasado a mi licenciado de Aymara le ha dado un puñete de la nada porque simplemente le dijo que atendiera, que se sacara los auriculares. Lamentablemente, la mañana del 15 de octubre llevaría su locura a un nivel de no retorno, pasando de ser un simple joven retraído a un matón. Marcos tenía muy claro su propósito. Ese día acabaría con la vida de quien lo rechazó más de una vez. Por eso en su mochila, escondida entre los libros, introdujo un arma blanca con la que pretendía cumplir su cometido. Entonces, antes de que las clases comenzaran, la señorita Camila no tenía idea, obviamente, del escalofriante suceso a punto de ocurrir. Sus compañeras platicaban con ella como en cualquier otro día normal. Estaban listas para la lección del día, de modo que cuando llegó el profesor, guardaron silencio y empezaron a realizar sus apuntes. Era la clase de las 8 de la mañana. Les quedaba un largo día por delante. Sin embargo, tan solo 15 minutos después, el maestro salió del salón dejando a los alumnos solos por unos instantes. Desgraciadamente, esa ausencia hizo el momento perfecto para que Marcos procediera a desatar un caos en el aula. Sin que nadie lo notara, sacó el arma de su mochila y muy sigilosamente se acercó a Camila, quien inocentemente ya había dado por terminado el asunto con él, pensando que aquella reunión con el director apenas semanas atrás, afortunadamente, había servido de algo, pero estaba a punto de darse cuenta de ese error. Marcos ya no se conformaba con intimidarla, ahora lo que buscaba era atacarla una y otra vez hasta que dejara de respirar. Pero antes de hacer evidentes sus intenciones, primero trató que su objetivo bajara la guardia. Se acercó a ella en son de paz, presuntamente solicitando una última conversación para dejar las cosas claras entre ambos. Camila, todavía en su inocencia y sus ganas de seguir manteniendo la situación bajo control, decidió acceder, sin saber que apenas 3 segundos después estaría siendo blanco del filo del cuchillo de Marcos. El caos se desató casi de inmediato, y es que tan pronto el agresor empujó al estudiante hacia el suelo, se dejó ir sobre ella y comenzó a gritar una serie de oraciones bastante perturbadoras, considerando claro la escena que protagonizaba, que entre estas frases, como por ejemplo "te amo" y "me arruinaste la vida", el sujeto de 25 años clavaba repetidamente su arma blanca sobre el cuerpo de Camila. Del resto de los estudiantes, algunos salieron corriendo en completo estado de pánico, mientras que otros permanecieron alrededor tratando de calmar su ira. "Tranquilo, Marcos", era lo que le decía uno de los profesores, que llegó al salón justo en medio de la ola de violencia. Sin embargo, este ya se encontraba bastante inmerso en su sed de sangre y fue incapaz de escuchar razones. Sorpresivamente, ni siquiera le importó que no hubiera uno sino decenas de testigos a su alrededor, quienes además de presenciar el salvaje acto, procedieron a filmarlo para después subirlo a redes sociales, dejando públicamente la evidencia del brutal ataque recién cometido en un plantel educativo. Los habitantes, por otra parte, de Bolivia no daban crédito a semejante acto de barbaridad. El video sonaba realmente perturbador. Los gritos de horror, la desesperación de los alumnos y las súplicas al agresor para que soltara el cuchillo, que si bien hubo ciertos intentos por detener el ataque, ninguno fue suficiente. Primero, una de las alumnas quiso amedrentar con un banco, el cual dejó caer sobre su espalda muy levemente. Luego se ve como a la escena llegan 2 hombres más tratando de poner orden. Le lanzan un ventilador y una caja de madera, pero pareciera que nada de esto le causa dolor a Marcos. Era más grande su ira, pues él en su locura seguía clavando el arma hasta que de pronto los gritos de la propia Camila comienzan a silenciarse. Marcos paró hasta que su víctima perdió el conocimiento. La escena era devastadoramente perturbadora. Ella en el suelo rodeada de un mar rojo, un charco de sangre, mientras que él todavía con el arma en las manos se quedó un par de minutos observándola, prestando atención a su siniestra obra de arte. Lo había hecho, se había vengado del rechazo que tanto odio le había originado. Y una vez que estuvo satisfecho con el resultado, se puso de pie y salió del aula caminando
internado. Ahí los profesores lo llevaron a una oficina mientras que el cuerpo de Camila se encontraba dando sus últimas bocanadas de aire. Casi no tenía signos vitales e inmediatamente llamaron a la ambulancia para trasladarla al hospital de Caranavi, a donde por desgracia llegó sin vida. Camila había sido brutalmente asesinada en el lugar en donde se suponía estaba segura, donde sus sueños estaban a punto de hacerse realidad. Quería convertirse en una profesora, quería ser profesionista para darle una mejor vida a su hijo. Todas esas metas ya no importaban, pues ahora su cuerpo repleto de heridas era la prueba contundente de los actos tan atroces que son capaces de realizar algunas personas por celos, sin importar cuántas vidas van a arruinar con su decisión de matar. Edwin, de 24 años, la apuñaló 39 veces. El crimen despiadado no solo le arrebató la vida a Camila, también dejó en orfandad a un pequeño de 5 años. Tiene un hijo de 5 años. ¿Cómo es ese muchacho? Todo de la normal sabían que tenía hijo. Me lo han matado de una manera más cruel. No lo merecía. Las heridas de Camila habían sido fulminantes, de modo que hizo pensar a las autoridades que el motivo del acto se originaba tras la ruptura de una relación tormentosa o que incluso los involucrados podrían haber sido pareja al momento de los hechos. Fue entonces que algunos rumores sobre el vínculo entre Marcos y Camila comenzaron a rondar por los canales de noticias. Por una parte, la versión de la señora Salomé, asegurando que su hija nunca había tenido relación con ese sujeto, mientras que por la otra, algunas compañeras de la ahora fallecida mencionan una historia completamente diferente en la que, si bien ya no tenían relación, sí habían sido novios en el pasado. Se desconocen las razones, los motivos por los cuales este hombre actuó de esta manera. Lo cierto es que, según relatan algunas de las compañeras, Marco era bastante agresivo. No era su enamorada. ¿Tu expareja? Sí han tenido tal vez alguna relación, pero hace 2 años atrás. Actualmente ella no estaba con él, de hecho ni se hablaban en el curso, nada. Esta joven estudiante de la docencia relató en entrevista que efectivamente Camila en determinado momento fue novia de Marcos, pero desde hacía tiempo había dado por terminada su relación debido a que él tenía una actitud agresiva. Y aunque la señora Salomé contaba otra versión de los hechos, lo cierto es que si era o no su novia o si fue en algún momento, nada le daba el derecho bajo ninguna circunstancia de actuar como lo hizo brutalmente. El estudiante solo tenía un futuro posible próximamente ahora con estas acciones, y este era recibir una sentencia con la que no saldría de prisión por el resto de su vida. Así, mientras él lidiaba con las autoridades, la otra cara del caso sufría las consecuencias. Camila jamás iba a volver. Su hijo y su madre eran las 2 personas que principalmente lloraban su partida. Sin embargo, el dolor también se sentía del lado de las amistades, pues siempre consideraron a la joven como alguien muy sonriente, amable y cálida. Siendo una estudiante muy querida en el plantel educativo, tanto compañeros como maestros no dudaron en rendir homenaje en su nombre dentro de las instalaciones de la universidad, con música, flores, obviamente lágrimas también, y un gran reconocimiento. Le dieron el último adiós en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, ese lugar donde había llegado 4 años atrás, llena de ilusiones y sueños por cumplir. Hoy, Camila dejaba las instalaciones junto con un rastro de sangre y sembrando en los corazones de todos un fuerte sentimiento de impotencia. Que por otra parte, y casi inmediato, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, compartió en una rueda de prensa la situación del detenido, así como también dio a conocer su postura sobre los hechos, dejando claro que bajo ninguna circunstancia este caso quedaría impune. Mientras tanto, el feminicida ya fue detenido y las autoridades buscarán condenarlo con la pena máxima. Edwin Marcos Calle Huanca, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que reciba la sanción ejemplar de los 30 años sin derecho a indulto. El perpetrador apareció vestido de negro y mostrando un rostro que reflejaba serenidad. Parecía como si estuviera orgulloso de sus actos, pues en ningún momento se pudo detectar en él un rastro de arrepentimiento, ni siquiera por el hecho de que probablemente pasaría el resto de su vida tras las rejas. Que también, mientras él guardaba silencio y miraba despectivamente hacia la cámara, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, continuó demostrando su repudio ante el sangriento feminicidio. Hizo referencia al dolor tan grande ocasionado en toda una familia, sobre todo en la señora Salomé y el pequeño de 5 años que hoy es huérfano.
Sorprendentemente, aunque también relató con detalle el proceder del asesino Marcos, este solo se dedicó a escuchar y a no emitir emoción alguna, lo cual causó todavía más indignación en el círculo social de Camila, quienes con lágrimas en sus ojos y una desesperación evidente rogaban a las autoridades una pronta justicia. Eres mi hermana y siempre vas a serlo para mí. Que tu muerte no sea en vano y te conviertas en una guardiana para todas las mujeres que sufren este tipo de violencia. Y que tu espíritu sea un espíritu rebelde. Una vez que el perpetrador estuvo en la cárcel, se procedió a algo que nadie pudo haber imaginado, que, pues si bien existían pruebas irrefutables sobre su culpabilidad, las autoridades dictaron un total de 6 meses de prisión preventiva para realizar las investigaciones correspondientes en el caso, lo cual tomó por sorpresa obviamente a toda la familia de la víctima, como a los medios de comunicación y la entera comunidad de Bolivia, ya que se consideraba el video del ataque como la máxima evidencia de lo ocurrido. ¿Qué más podías pedir? Pero posteriormente se supo que Edwin se negó a continuar el caso mediante un proceso abreviado, lo cual complicó muchísimo las cosas ya que no se declaró culpable. Así, el proceso camino al juicio debía cumplir al pie de la letra con todos los requisitos. De este modo, cierta sensación de impunidad trastocó a toda la gente que seguía el caso de cerca, preguntándose que con semejante evidencia, ¿cómo era posible no pasar directamente a la sentencia condenatoria? Que aparte, por mínima que fuera, existía una posibilidad de que el hombre pudiera salir en libertad. Hay que tomar en cuenta que nos encontramos dentro de la etapa preparatoria, es la fase investigativa. En mérito a ello, de las directrices dispuestas, los actos investigativos por el Ministerio Público, es que se han colectado varios elementos de convicción para sostener la probabilidad de autoría, así como el peligro de fuga y obstaculización del proceso, y también la determinación de la solicitud en relación al plazo de estos 6 meses. Conforme se ha adquirido el acta de colección, tenemos el elemento con el cual se hubiera realizado los apuñalamientos a la víctima, dando fin, ¿no?, a la misma, un cuchillo de cocina. Así también se ha puesto a conocimiento que se cuenta con cámaras de seguridad, las mismas que serán remitidas al Ministerio Público para hacer el congelamiento de las imágenes, así como también hay que tomar en cuenta que en el desarrollo de la autopsia médico-legal se han colectado muestras biológicas, las cuales durante la etapa preparatoria van a ser sometidas a pericia. Esto con la finalidad de que más adelante se pueda emitir una resolución de acusación formal. Prácticamente se tenía medio año de margen para una recolección de pruebas ya existentes, tomando en cuenta también a las decenas de testigos que presenciaron el acto. Sin embargo, aunque no se necesitaba tanto tiempo, nada de esto podría cambiar salvo que el acusado aceptara un procedimiento abreviado en el que asumía su culpabilidad al 100%. Y, debido a esto, lo que comenzó a preocupar a la parte interesada de hacer justicia fue que de no aceptar dicho acuerdo, quizá podía recurrir a un posible trastorno psicológico para que se le declarara imputabilidad. No obstante, para lograr este cometido, también tendrían que seguirse al pie de la letra todos los pasos del proceso, incluidos los exámenes que avalaran una enfermedad mental grave. No, y no solo basta con un informe psicológico, se tendría que hacer una pericia en psicología forense y en mérito a ello contar con una pericia en psiquiatría forense. De lo cual difícilmente, considerando también la forma en la que se ha puesto a conocimiento por los testigos en relación a que él estaba estudiando y algunos otros temas, entonces difícilmente va a poder hacer referencia de que tiene una enfermedad mental grave. Aunque el panorama no era tan devastador, el miedo de no obtener justicia permanecía latente. Sin embargo, dadas las pruebas tan irrefutables, fue cuestión de tiempo para que Edwin Marcos finalmente aceptara someterse a un juicio abreviado, aceptando ser culpable del feminicidio en contra de su compañera de clases Camila. Poco menos de un mes después, exactamente el 7 de noviembre del año 2024, las autoridades de Bolivia sentenciaron a 30 años de cárcel sin derecho a indulto a Edwin Marcos Calle Huanco. Que de cierto modo la señora Salomé se sintió aliviada con la condena, pero ni 30 años, ni la pena capital, ni nada en este mundo podrá regresarle la alegría de ver a su hija convertida en una profesora reconocida. Tenía puestas todas sus esperanzas en ella, era su orgullo más grande, pero ahora solo le queda su recuerdo.
y la responsabilidad de un pequeñito que se quedó sin madre al cuidado de su abuela, que no cabe duda que la humanidad jamás dejará de sorprender con su crueldad, pues el único delito de Camila fue rechazar la propuesta amorosa de un hombre loco. Acuérdate que también está el canal principal que se llama Muchos Más Misterios, donde se suben videos martes, jueves y sábados.